Atención, atención, su sistema tiene virus. Está escuchando La Hora del Necio. Esta es La Hora del Necio, un espacio para la comunicación alternativa. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Hora del Necio desde Montevideo, don Germán Ávila Niño. ¿Qué hay? ¿Cómo me les baila? ¿Todo bien o Desde no Bogotá, todo bien? Desde Bogotá, don Eduardo Tito Gómez Cerón. Aquí estamos aguantando frío. Estamos a -9. ¿Dónde está metido? En mi cuarto de estudio. Estamos, y bueno, quien les habla, Mauricio Rodríguez. Vámonos de una vez al balance de la Comisión Central. En la Hora del Necio. Balance de la Comisión Central. Primer mes del doctor Duque en su gobierno, así que la Hora del Necio tenía que hacer su balance y decir cómo han visto estos 30 días en que se ha instalado de nuevo el muñequito aquel en la casa de Nariño. Dicen, hay demasiadas críticas, ¿no? Que hay demasiada improvisación, que el muchacho no sabe qué decir, que sus ministros y sus ministras tampoco es que tengan grandes experiencias, y los que vienen de experiencia vienen del gobierno de Uribe. Así está la cosa en este primer mes de gobierno de Iván Duque. Pues a mí me tiene muy interesado es la posición de Juan Charrasquilla, ¿no? De Juan Charrasqueado, el ministro de Hacienda, que ya dijo que le iba a poner impuesto hasta a la ida al baño. Eso sí, planteó que impuesto para la canasta familiar, que impuesto para toda la vaina, y que iba a intentar recoger una propuesta del señor Álvaro Uribe, que es subir el salario mínimo, ¿no? Pero mire, sí, qué propuesta tan interesante. La subida del salario mínimo no es tal. Es simple y sencillamente que usted le ponen una plática adicional en los fondos de pensiones para que cuando esté sin salario pueda supuestamente disponer de ella. Fondo de cesantías, en el fondo de cesantías. Pero yo he tenido estos días dándole cierto, digamos, abandonando el odio objetivo que hace parte de este programa, pero dándole alguito de razón al doctor Duque. Miren ustedes, yo tengo esta duda, es que definitivamente Santos sí tuvo que haber dejado este estado quebrado, porque si tuvieran la plata, de todas maneras están preocupados, ¿de dónde sacan la plata? Porque el estado está quebrado, no aparece la plata para poder garantizar el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de los proyectos sociales, que son sobre todo aquellos que no revierten en ganancias. Entonces, se está hablando de un déficit de 20 billones de pesos para el presupuesto del próximo año. Es decir, que al parecer lo que hizo Santos fue dejar un hueco gigante, un hueco fiscal gigante, que obviamente le tocó chuparse a este muchacho y que tampoco sabe cómo resolver, si no es por la vía de los impuestos, sin tener que tocar los privilegios de las transnacionales y sin tener que tocar los privilegios de los grandes millonarios de Colombia. Yo pensé que con el objetivo que ustedes iba a decir que Santos había dejado un gran hueco en nuestro corazón. Vea, esa formulita que está queriendo aplicar el doctor Carrasquilla con el doctor Duque, con el doctor Uribe, con la doctora Paloma, con la doctora María Fernanda, con el doctor José Obdulio, todos ellos al tiempo. Esa formulita es la misma que aplicaron más o menos desde hace 2 años y medio en un país muy bonito, muy, muy lindo, y que en este momento está demostrando qué es lo que pasa con eso. Ese país se llama Argentina, ¿oyeron? Entonces, esa fórmula
¿sí? Con la misma excusa de que el gobierno anterior dejó un hueco gigante porque se estaban afanando la guita, con todo el hueco que quedó. Entonces lo que había que hacer era aumentar la recaudación de las clases medias para poder bajarle los impuestos a los grandes empresarios y a las grandes empresas para que ellos generaran recursos, para que ellos generaran empleo. Resulta que ese modelo, ese esquema, fue el que aplicó el doctor Mauricio Macri en Argentina, y hoy Argentina está quebrada. ¿Con qué la curaremos? Cierto. Ahí les dejo una inquietud. Cierto. Y además del cuento, pues, de que el país está quebrado y de que la economía está quebrada, no se piensa en resolver el tema en donde está la plata. Digamos, la plata está en las grandes transnacionales que todos los días producen millones y millones de pesos en negocios con el carbón, con el petróleo, etcétera, etcétera, y en los grandes multimillonarios de Colombia, que por regla general son los banqueros. Se habla de subir impuestos, pero de reducírselos a la clase empresarial y sobre todo de garantizar la inversión extranjera. Es decir, que los pobres y las clases medias son los que seguirán supuestamente pagando el famoso hueco fiscal si se mantiene esta política, lo que quiere decir que la situación de Colombia va a ponerse peor en materia económica. Pero el señor presidente ha hecho 3 cosas buenas en este mes. Ayer, en la celebración de los 70 años de Caracol, cantó con Carlos Vives por la mañana, cantó muy bonito. ¡Qué cosa tan hermosa! Hay que reconocerle los logros de este man. Además, en estos días fue a Barranquilla y hizo 22 con la cabeza, todo el tiempo. Muy 22. Elegante. 22, no hizo 21, hizo 22 cabezazos. Muy bien hecho este muchacho. Y la tercera es que se reunió para desarrollar una cosa que él ha planteado que se llama el Gran Acuerdo Nacional. Ese Gran Acuerdo Nacional es alrededor de la corrupción, perdón, de la anticorrupción. Entonces, ha reunido a todas las fuerzas del Estado, a todos los partidos políticos, incluidas las FARC, incluido el Polo Democrático, aunque Jorge Robledo dijo que él no iba, pero se ha reunido con todas las fuerzas políticas para plantear una legislación en favor de la anticorrupción, porque, quiéralo o no, fue un hecho político que casi 12 millones de personas se expresaran en contra del raterío, pues. Sí, es cierto. Y el doctor, el dueño de la casa, por esos días andaba un poco molesto por la invitación de Timochenko al Palacio de Nariño y lo regañó y ese día le quitó las 11 y le apagó el televisor temprano y todas esas cosas. Pero lo cierto es que sucedió esta reunión porque no tenía otra salida. Un tipo que no tiene oxígeno político, que tiene una imagen en caída, que está por debajo del 40% en menos de un mes de gobierno, pues tenía que hacer algo para decir que él iba a ayudar para ese tema de la corrupción cuando un país se manifestó de la forma como lo hizo. A mí lo que me tiene impresionado es que todo el mundo está afinado tratando de sacar el país adelante. Hasta Iván Márquez, Romaña y el Paisa ya se salieron del programa para que el gobierno no tenga que gastar tanta plata en ellos. De eso hablaremos despuesito cuando sepamos dónde se montó esa gente. Perdón, a dónde se fue esa gente. Entonces, miren, ese es el primer mes del doctor en términos de improvisaciones, pero hay que mencionar las 2 grandes figuras que puso en la carrera diplomática. Primero nombró al doctor Ordóñez embajador plenipotenciario en la OEA, la Organización de Estados Americanos, en donde se supone se vigila la Carta Americana y la Carta de Derechos Humanos. Allá donde supuestamente están los cuidadores de la democracia, allá mandaron a Ordóñez. Y al país de la Revolución Francesa, al país de la Revolución Liberal, de las revoluciones burguesas de 1789, creo que fue eso, la mandó a la doctora Vivian Morales, ambos con una característica, pues los dos han manifestado su rechazo a la comunidad LGBTI, al aborto. Rechazan el sexo excremental. El sexo excremental. Salió más liberal Gerlain, ¿no? Que ellos dos. Y sin embargo, están uno en la OEA, donde se protegen los derechos humanos, y el otro en Francia, donde en teoría nacieron los derechos humanos. Una cosa bien interesante es que el doctor Ordóñez, que fue destituido por corrupto, que no se nos olvide, ¿sí? Que él, que era el guardián de los colombianos frente a la corrupción, fue destituido por corrupto. Ahora está como embajador en la Organización de Estados Americanos. Yo creo que él, dentro de su programa mínimo de atención diplomática, está recorriendo país por país a ver qué libros son los que no deben leerse en esos países para hacer una gran recogida. Yo me imagino que él debe reunir todos esos libros en Venezuela,
¿sí? A recoger todos los libros de todos los países, toda esa literatura sucia, puerca, indecorosa, desasiada y anticatólica, y lo va a recoger y va a hacer una gran hoguera continental de libros de izquierda, de derecha, pornográficos, puercos, sucios, malolientes y desasiados, como mandó, ¿quién mandó a quemar libros? Como Torquemada, que yo creo que es su principal, el generalísimo Franco, que él era Ordóñez, Ordóñez era un ferviente admirador de Laureano Gómez, que Laureano Gómez era un ferviente admirador del generalísimo Francisco Franco, caray. Sí, efectivamente, sorprende y tiene, pero mire, yo tengo esta teoría, ustedes también me corregirán, pero de todas maneras Duque tenía que mirar qué hacer con esa caterva, y una manera fácil de poder trabajar aquí tranquilo es mandar la caterva a embajadores, eso lo hace más o menos todo el mundo. Sí, pero ahí hay una cosa bien particular, porque él hubiera podido hacer lo mismo que hizo con Edgar Perea y con Moreno de Caro, el señor Álvaro Uribe. Los hubiera podido mandar de embajadores para Sudáfrica, por ejemplo. En eso estoy de acuerdo con Tito. Mayor dificultad. Pero para la OEA eso está raro, porque es que mandar al guardián del queso, al gatico, para la OEA, eso tiene sus máxime cuando hoy Álvaro Uribe, que está siendo perseguido, solicitó a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo cuide. Entonces habrá que mandar a un jurista eximio. Vean, a mí me da pena con ustedes. Ustedes podrán no querer todo lo que ustedes no quieran querer al gobierno venezolano. Me parece normal, natural, está bien, todo bien. Pero de ahí a que usted me reúna en la OEA a un tipo como Luis Almagro y a un tipo como Alejandro Ordóñez, o sea, que son cantado lo más cantado del antivenezolanismo. Bueno, una cosa es que uno no esté de acuerdo con el gobierno de Maduro, como conduce el mal la cosa, pero de ahí a abrir la llave para que por ahí entre cuanta mierda gringa quieran ustedes, a mí me da mucha pena, pero eso ya es otra cosa. Y esa es la razón por la que Ordóñez está allá, porque acuérdense que Colombia se está saliendo de UNASUR. Entonces, por un lado, Colombia saliéndose de UNASUR, además de que ahora es socio global de la TAN, o sea, somos de los malos mundiales, ¿sí? Y es socio global de la OTAN, se está saliendo de UNASUR y mandan a la ultraderecha más podrida y más torcida de Colombia a la OEA. Eso tiene su significado. Si fuera por darle cuota burocrática, estoy de acuerdo con Tito. Al man lo mandan de embajador en España, lo mandan de embajador en Italia, que es expedidísima. Y listo, con eso el man lo tienen callado. Pero el man sí va a cumplir un papel en este momento. De verdad que lo va a cumplir y bien grave. Ahora, eso es verdad. Es muy interesante Vivian Morales en Francia, preciso en el momento en que el señor Macron tiene su pico de popularidad más bajito, acaba de pasar por una crisis ministerial, y bueno, mandan a Vivian Morales, para lo que hay que ver un solo ojo basta, miremos, a ver qué pasa. Pero es verdad, yo creo que tiene que ver con los reacomodos geopolíticos también de esta republiqueta para ver cómo termina de dividir los proyecticos latinoamericanos en el caso del señor Ordóñez, y tiene que ver con reposicionar un discurso fascista en instancias internacionales precisamente, y hacia allá apunta estos nombramientos de los cuales estamos hablando hoy. Así va el primer mes del doctor Duque, don Tito. Bueno, tenemos que nuestras chicas que nos están acompañando hoy, no mentiras, ellas no son nuestras chicas. Ellas son chicas de sí mismas, a ver. Ellas son de sí mismas y nosotros somos de ellas. Entonces, las propietarias de este chuzo hicieron unas entrevistas, salieron a la calle a preguntarle a la gente qué piensan sobre las posesiones diabólicas en las embajadas del señor Ordóñez y de la señora Vivian Morales de Lucio. Entonces, pues, oiga, esa está buena, ¿no? Lucio en París, imagínate. ¿Patria o París? Entonces, escuchemos las entrevistas que hicieron nuestras corresponsalas María Fernanda Sarmiento y Lorena Pinzón Vargas. Los necios, escúchese bien, los necios han decidido hacer el programa Ellos y Nosotras, pues nosotras, Claudia Sarmiento en la cámara y María Fernanda Sarmiento Bonilla en el micrófono, hemos salido a entrevistar a la gente sobre las elucubraciones que los necios en el programa les han contado. Vamos a ver qué nos dice la gente. Estamos aquí en la calle con David. Hola David. Gracias David. David, el ex procurador Ordóñez está ahora como embajador en la ONU. ¿Sabías tú eso? Sí,
Pues es algo curioso, ¿no? Porque el tipo es nazi, dictador, o sea, el tipo embajador no tiene nada. Por eso es muy curioso que, bueno, como todo en este país, ¿no? Ponen a los que menos en los puestos que más. ¿Qué me dices de Vivian Morales en la embajada de Francia? Hay otra perra para una embajada. Complicado, ¿no? Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo es tu nombre? Lorena, gracias. Lorena, ¿qué opinas del nombramiento de Alejandro Ordóñez y de Vivian Morales como nuestros nuevos embajadores ante la OEA y ante Francia respectivamente? Bueno, mira, son unos muy fieles representantes de esta Colombia de hoy, del año 2018, una Colombia regresiva que acaba, por ejemplo, de penalizar el porte de la dosis mínima, una Colombia perseguidora en donde se matan líderes sociales por pensar diferente. Entonces, tenemos a dos perseguidores que ante las manifestaciones de diversidad de género y de orientaciones sexuales, lo que hacían era reprimir. Tenemos a un quemador de libros, tenemos a una mujer que a pesar de tener una hija declarada LGBTI, fue dentro de las más acérrimas perseguidoras y se convirtió en la cristiana más ferviente. Entonces, pues, no es de extrañarse. Colombia está muy bien representada, esa Colombia regresiva, esa Colombia perseguidora, esa Colombia injusta, y para acá está muy bien representada. Oiga, muy interesante esas entrevistas, sobre todo la primera. Me gustó mucho la primera y la tercera. Geniales. Pendejos si fueron dos. Yo siento que hay un amplio descontento con este señor Duque. Miren que esto no está fácil. Un mes, la imagen en caída, la gente descontenta por la discusión sobre los impuestos, la gente descontenta por los nombramientos que nos van a hacer quedar en ridículo en la OEA y en Francia, la gente descontenta por la improvisación de este señor y descontenta porque en Colombia no paran los asesinatos de líderes sociales. Y les cuento una cosita. No se les olvide que el referendo anticorrupción, la consulta anticorrupción, la consulta sacó 11.700.000 votos. De todas maneras, no pasó, de acuerdo, no logró el umbral, por poco, se quedó por poco, pero de todas maneras son 11.700.000 votos de 11.700.000 personas que se levantaron, movilizaron su muy colombiano cuerpo y llegaron allá a ejercer el derecho al voto. Y eso, lo que yo creo, considero, ustedes dirán, pero lo que yo creo y considero es que son 11.700.000 almas que están pidiendo línea, que están pidiendo algo que los nuclee, los articule de manera tal que se pueda dar un pasito más adelante en términos de propuesta. Entonces es un llamado. Acá nosotros sabemos que nos escucha Petro, que nos escucha Claudia López, nosotros sabemos que ellos nos oyen. Entonces la orientación nuestra para ustedes, honorables dirigentes políticos de la oposición, es que ya es momento de que se sienten, se organicen, dejen el puta ego, se pongan pilas, echen a andar un plan, una organización, alguna cosa así, porque la gente está pidiendo línea, y ustedes ahí cada uno en su carro todavía. Pero mire que en ese sentido ya hay visos de organización. Ya, por ejemplo, Gerlain apareció en los medios públicos diciendo que en este país se compraban votos, pero que él nunca. Entonces, no, pero es verdad. Está tirando línea, recogiendo la propuesta que tú haces. Pero es verdad lo que está diciendo Germán, y yo creo que este va a ser un momento bien interesante para Colombia. Creo que en algunas regiones se van a realizar incluso consultas para garantizar la unidad en las elecciones territoriales. Hay un poquito más de madurez, a pesar de esos caudillismos insoportables que impiden que la unidad avance más rápido, pero creo que hay pasos pequeños pero significativos. En cierta forma, la consulta anticorrupción sirvió para limar muchas asperezas entre los grandes caciques para ver si logramos juntar mejor al pueblito. Bueno, listo, algún saludito que nos vamos. Bueno. Sí, para toda nuestra amable audiencia en el continente, en el planeta, en el universo, en Júpiter, en Neptuno, en Marte y... Bueno, miren, yo tengo para saludar a Vale Acevedo, muchísimas gracias por escucharnos. A Cristo, que no pela programa, muchísimas gracias. A Doña Pati. Cristo nos oye. ¿Cómo? Cristo nos oye, Cristo nos ama. Nos sigue oyendo Cristo. Doña Pati, muchísimas gracias por siempre tomarse la molestia de comentar nuestros programas, muchísimas gracias.
En estos días le estará llegando su chequecito, entonces, muy amable. Y a un compañero o compañera, no sabemos, dice, se llama Humano Agrodescendiente CM, que también hizo me gustas y comentarios y ha acompañado el asunto. También recibimos me gustas de Germán Ávila Niño, un saludo para él, Mauricio Rodríguez, Lore y Mafe. Y Mafe. Bueno, Y los Tito, días. Tito también Bueno, hace- No, ese no. Señor Iván Duque, desde la hora del necio, por favor, pare el genocidio, pare el genocidio. No puede seguir sucediendo este genocidio en Colombia. Los muertos siguen cayendo como arroz en todas las regiones. Los asesinatos siguen de manera impune. Señor fiscal, póngase los pantalones, no sea miserable. Detengan esta matanza que está sucediendo en Colombia. Esto es la hora del necio. Y desde aquí vamos a seguirle pidiendo a Duque y vamos a seguir exigiendo a la OEA, bueno, ahora la OEA, quién sabe cómo putas, para que en Colombia pare el genocidio. Después de hablar tanta pip, se acabó esto. Se acabó la hora del necio.